para estos países. Bueno, entre otras cosas, no solamente por eso. Además están generando mecanismos de cooperación para ciudades sustentables y también están bajo un programa de conservación de los bosques y además de aumentar la superficie forestal. Entonces, de alguna manera, estos son como elementos de medidas de mitigación. Bueno, pero ¿por qué podemos creer o qué elementos aumentan la confianza en las medidas de cooperación climática de la PEC? O sea, si decimos, bueno, si es un foro de cooperación económica, ¿qué está haciendo con el cambio climático y por qué debemos de creerle? Bueno, en primer lugar, hay algunos elementos indirectos, como que aquí en estos países suman el 59% del Producto Interno Bruto Mundial, es decir, son candidatos a que ellos contribuyan mayormente con los fondos verdes, evidentemente, o que puedan ser inversionistas de proyectos verdes. También porque comercian el 49% del total mundial y además que se conecta con esa parte de que son los principales productores de energía verde energía alternativa y renovable, y también son los principales los países que llevan la vanguardia con relación a los bienes y servicios ambientales. Bueno, también otro dato es que consumen el 60% de la energía mundial. Imagínense ustedes, 21 economías y consumen un poco más del 60% de la energía mundial. Es algo bastante exagerado. Bueno, como vimos, esta es la región más vulnerable al cambio climático y obviamente buscando el crecimiento económico y el tan anhelado bienestar, porque siempre ponen el bienestar de la población, el bienestar de la población, todo lo que lo justifican buscando el bienestar de la población. Entonces, obviamente tendrán que buscar medidas que de veras funcionen para esto. Y bueno, pues lo que les había dicho, la acidificación de los océanos, de que está cambiando el pH por el aumento de la temperatura del planeta. Bueno, sin embargo, ¿qué actividades humanas generan más gases de efecto invernadero? Y pues vemos que la energía, que es la que consume, más bien la utilizada bajo combustibles fósiles, que viene siendo el petróleo, el carbón y el gas natural. Entonces, si lo conectamos con el elemento que habíamos dicho de que ellos consumen el 60% de la energía del mundo, lo que ellos hagan, o sea, lo que hagan estas 21 economías va a impactar de manera global, y obviamente América Latina también. Tiene un impacto directo, porque ellos consumen el 60% de la energía, y además considerando que actualmente el 90% de la energía que se consume viene de estos combustibles fósiles, el 90% de realidad todavía no es tan alto. Bien, como les decía, un tanto el consumo de energía es necesaria para el desarrollo de todos los sectores y permite el proceso de crecimiento económico. Pero la quema de combustibles fósiles es la causa principal del cambio climático. Y bueno, a partir de que se estableció todo esto, la Cumbre Internacional del Cambio Climático, se han establecido medidas de eficiencia energética, de intensidad energética y de cambios más bien hacia energías renovables y energías limpias. Y bueno, esto han dado por resultado, por ejemplo, que en el 2015 y en el 2016 se redujera de manera moderada el consumo de energía, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, de manera moderada, el consumo de energía. Y bueno, pues evidentemente las necesidades energéticas aumentan más lentamente que en el pasado, pero también esta agencia acaba de hacer un pronóstico donde dice que para el 2040 la producción de energía aumentará un 30%. Entonces, a ver, ¿qué queremos decir con todo esto? Que pese a los esfuerzos de mitigación, es decir, para consumir menos o emitir menos emisiones de gases de efecto invernadero, van a seguir aumentando. O sea, evidentemente van a seguir aumentando. Porque, de hecho, se me olvidaba decirles de la primera gráfica, que me gustaría regresarme, porque sí es importante. Miren, dicen los expertos que si no se pone freno a las emisiones de gases de efecto invernadero en la actualidad, la temperatura va a aumentar a 4 grados Celsius para el 2100, si no se pone freno, pero en la actualidad. Y ellos mismos dicen que si se llega a los 2 grados, el aumento, la variabilidad natural del clima, eso sería de verdad algo muy complicado para la humanidad, bastante complicado. Entonces, esto es así como lo interesante de todo esto. Bueno, entonces, reconociendo que es posible o que hay datos que dicen que las emisiones pues van a seguir aumentando, aunque obviamente más lentas,
aquí lo que se tiene que hacer énfasis son en las medidas de prevención, evidentemente, en las medidas de prevención, porque esto, pues hay datos científicos que dicen que va a seguir aumentando. Entonces, el énfasis que debe de poner América Latina son en las medidas de prevención y de adaptación. Y bueno, ¿en qué es lo que debe de enfocarse América Latina? Bueno, primero debe de hacer campañas de concientización y capacitación a la sociedad y en todos los sectores, específicamente de 5 elementos, aunque hay más, pero yo puse los más importantes. Es en el agua, obviamente en el cuidado del agua, es indispensable. La segunda es en la salud. La tercera es en la agricultura. La cuarta es en los ecosistemas y por último en las costas marítimas. Bueno, aquí tengo algunas observaciones finales. Bajo los compromisos de cooperación de las economías de la PEC, todo lo que realicen como medidas de mitigación impactará positivamente a los países de América Latina, pues los beneficios al freno de la temperatura del planeta traspasan fronteras. Sin embargo, la verdadera venta de oportunidades que tienen los países de América Latina en las economías de la PEC, evidentemente es aprovechar los recursos económicos que tienen estos países. ¿Para qué? Pues para ellos, es decir, los gobiernos de América Latina, establecer medidas de adaptación y de prevención. ¿Por qué? Pues porque la suma de el desarrollo económico como de 10 economías, no todas son de desarrollo económico alto, más los mecanismos flexibles para cumplir los acuerdos internacionales, hacen que APEC se considere como un inversionista atractivo para proyectos verdes. Bien, América Latina debe de promover el uso de tecnología verde en todos los sectores, aprovechando la disminución de los costos. Antes, yo me acuerdo, por ejemplo, todavía hace 2 años que daba alguna conferencia y decía, es que la tecnología verde es cara, y es que sumamente cara, y bueno, pues ahora ya no. En realidad ha bajado bastante el precio, por eso de que se ha crecido más la producción, especialmente de países como China. Bien, América Latina debe hacer uso del Fondo Verde que se ofrecen en distintos programas internacionales para fortalecer la resiliencia climática, pero se necesita la creatividad para su uso. Bien, los gobiernos de América Latina deben de buscar canales de cooperación bilaterales, o sea, no buscar como pertenecer así de manera forzada a la PEC, sino más bien con estos países para impulsar el comercio de bienes y servicios ambientales y la inversión extranjera directa en proyectos verdes. Bueno, la última observación. De alguna manera estas propuestas ya han sido puestas en marcha, pero además de la complejidad del manejo ambiental, en América Latina la corrupción se presenta como un obstáculo en la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. A continuación, el doctor Gustavo Sosa con México y el cambio climático en el contexto de la Agenda 2030. Hola. Bueno, escuchan, sí. Bueno, no se pone. Bueno, antes que nada agradecer a la doctora Elizabeth Vargas por la invitación para venir aquí a la 4ª jornada reducida y estar aquí con ustedes en UCEA. Bueno, como pueden ver, la presentación se titula México y el cambio climático en el contexto de la Agenda 2030. Aquí pues me ayudó la circunstancia con la presentación que me antecedió de la doctora Cuevas, para poner en contexto un poquito, si es que ustedes desconocían en qué consistía el cambio climático. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Bueno, examinar el contexto en el cual se encuentra la política nacional al respecto y ver cómo se puede ligar para cumplir la meta, el logro, el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que se refiere al cambio climático, identificando paralelamente cómo está ligado con otros ODS. Entonces, ese es el contenido de esta presentación.
Bueno, ¿cómo se conforma la política de cambio climático? Tenemos una comisión intersecretarial de cambio climático que surgió desde el 2005 para coordinar las acciones de las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal. Un hito fue que México fue sede de la COP16 en Cancún, que se reconoce en el plano internacional como el relanzamiento de las negociaciones climáticas después del fracaso que significó la COP anterior en Copenhague. Para el 2012, previo al cierre de la administración anterior, se emite la Ley General de Cambio Climático, en la cual se permite la elaboración de un sistema nacional de cambio climático con una estrategia nacional a largo plazo, 10, 20 y 40 años, así como un programa especial, ¿no? Que el programa especial es de carácter seccional, y es especial, ¿por qué? Porque involucra a diferentes dependencias. En cuanto a la implementación, bueno, se hizo una evaluación apenas el año pasado por parte del INEC para evaluar cómo se ha avanzado en esta política. Recordarán que, bueno, en el 2015 se firmó el Acuerdo de París y México metió una contribución nacional determinada. En su momento había una discrepancia, esto también refiere a las diferentes posturas o compromisos políticos, ¿no? La Ley General, como les comenté antes, fue hecha por la administración Calderón, y en esta se propuso que al 2020 se podría reducir el 30% de emisiones y 50% al 2050 con una línea base en el año 2000. Esto sí existe apoyo financiero. En la NDC, que se hace con esta administración, se incrementa el tiempo al 2030 y se reduce el compromiso al 22%, tomando como línea base apenas el 2013, o sea, nada. Lo positivo de aquí es que se incluye el carbono negro para intentar reducirlo un 51% al 2030 con una línea base del mismo año, del 2013. Obviamente esta discrepancia fue cuestionada a las autoridades ambientales, y tanto la Semarnat como el INEC pues dijeron que esto se debía a diferentes metodologías que habían utilizado para hacer estos cálculos. Ya en julio, hace mes y medio, ya la Ley General de Cambio Climático fue actualizada para que se compaginara lo propuesto por la administración Peña. Ahora, eso es lo que se ha hecho a grandes rasgos, obviamente es mucho más profundo, en cuanto a la política climática de México. ¿Cómo se liga esto con la Agenda 2030? Para empezar, desde la Agenda del Milenio, que fue del 2000 al 2015, ya se estaba contemplando en el objetivo 7 garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y en la meta 7A se hacía referencia a incorporar principios de desarrollo sostenible en políticas y programas nacionales. En la resolución se hacía referencia a que había una urgente necesidad de dar una respuesta decisiva al cambio climático, y se reconocía que había habido un éxito del protocolo de Montreal, entonces como que había una esperanza. Al cierre de este periodo hubo un reporte de conclusiones y se mencionó como logro pues lo que se había mencionado del protocolo de Montreal desde que se hizo la resolución, o sea, no hubo muchos avances, y se reconoció como pendientes que la deforestación, aun cuando había habido una desaceleración, todavía presentaba problemas y estaba perjudicando a especies y a millones de personas. Y también se reconoció que las emisiones de dióxido de carbono aumentaron más del 50% desde 1990, entonces avances no hubo. A partir del 2015, bueno, ustedes ya deben conocer que surge la Agenda 2030, que incluye 17 objetivos y 169 metas asociadas. Y aun cuando hay un ODS exclusivo para cambio climático, que es el 13, que ahorita lo vamos a ver, hay varios que están intrínsecamente ligados, y aquí los estoy mencionando someramente, ¿no? El 1, fin de la pobreza, tiene una meta relacionada a fomentar la resiliencia y reducir exposición y vulnerabilidad a fenómenos extremos relacionados con el clima. El 2, en cuanto al hambre, duplicar la productividad agrícola. ¿Eso cómo se va a hacer? Cambiando el uso de
deshaciéndonos de bosques para poder cultivar más, o a través de transgénicos. Asegurar la sostenibilidad de sistemas de producción de alimentos y prácticas agrícolas resilientes que sean adaptadas al cambio climático. El 3, la salud, reducir la mortalidad y morbilidad de contaminación de aire, agua y suelo. El 6, de agua, ¿no? Proteger y establecer ecosistemas relacionados al agua, incluidos el bosque y humedal. ¿Por qué? Porque tanto el bosque como el humedal, como el océano, que ahorita lo vamos a ver, fungen como reservorios de carbono. El 7, energía sostenible. Bueno, ya la doctora Cuevas nos hizo favor de comentar un poquito sobre la cuestión de la energía y la importancia de ir transitando a modelos renovables, ¿no? Cambiar la matriz energética a modelos renovables y depender menos de combustibles fósiles. El 8, crecimiento económico sostenible. Procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental. ¿Cómo? Bueno, esto refiere a intentar producir con energía renovable y evitar emitir gases contaminantes. El 9, infraestructura resiliente e industrialización sostenible. Es promover la adopción de tecnología y procesos limpios, la reducción de la desigualdad que hace referencia a la migración. Entre más problemas y efectos empecemos a observar el cambio climático, más movimiento de gente va a haber y eso va a ocasionar problemas, ¿no? en cadena. El 11, ciudades y comunidades sostenibles, acceso al sistema de transporte sostenible, eléctrico, híbrido, reducción de mortalidad y pérdidas económicas directas provocadas por desastres, que se va a incrementar la frecuencia de los huracanes, el constante incremento en el nivel del mar, entre otros. Y la implementación de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, que también se liga directamente a los procesos, que ahorita lo vamos a ver. El 12, producción y consumo responsable, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos, porque ellos producen metano, que es 25 veces más potente que el dióxido de carbono. La gestión ecológicamente racional de productos químicos a lo largo de todo su ciclo de vida. El 14, vida marina, minimizar y abordar los efectos de la acidificación. Pero este no es el único problema, está la hipoxia, está la afectación a la circulación termoalina y otras más. La vida en ecosistemas terrestres, la gestión forestal sostenible, ¿por qué? Porque fungen como sumideros de carbono. Y entramos propiamente al 13, que es el que compete al cambio climático. ¿Sí? Y se busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, pero se hace la aclaración que todo el detalle de todas estas cosas se ve en la Convención Marco sobre Cambio Climático, no es tanto aquí. Lo que puede implicar que hay como que reducido impacto o se diluye la importancia que puede tener este ODS en el contexto de toda la agenda. Tiene 5 metas, pues las vamos a ver y ver supuestamente cómo está México en el contexto. La primera, fortalecer resiliencia y capacidad de adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. ¿Son naturales? ¿No son socialmente construidos? Digo, si un cerro se desgaja y no vive nadie ahí, ¿se consideraría un desastre? Bueno, al respecto, México tiene una política pública para identificar el riesgo a través de los atlas nacionales, tiene el programa especial de cambio climático, los programas estatales de adaptación al cambio climático. Se puede considerar se debe considerar la existencia del riesgo por el cambio climático como un tema de seguridad nacional. Entonces, esto todavía no es tema, aunque la Marina ya empezó a visualizar en algunos estudios que ellos hacen en su dependencia. México ya reconoció que puede adaptar un indicador para esta meta que proviene desde Naciones Unidas, referente al número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuida a un desastre por cada 100.000 habitantes. Curiosamente, este mismo indicador sirve, pero con otro número, para otras metas de otros ODS. Entonces, se está utilizando un indicador para diferentes cuestiones. La segunda meta, incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
pues si ya tenemos la ley general, la estrategia nacional y un programa especial, pues ya cumplimos la meta, ¿no? Pero eso es muy diferente a que en verdad estemos contribuyendo a combatir al cambio climático. Pero en la medición podríamos clamar que vamos por buen camino. El tercero, mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Bueno, un objetivo de la ley general es precisamente fomentar la educación y la investigación en la materia. Incluso la SEP participa en la Comisión Intersecretarial, entonces podríamos decir que vamos más o menos por el camino. Ahora dice, capacidad institucional. ¿Puede ser nada más el gobierno o también debemos involucrar a otros sectores como la iniciativa privada? Y, bueno, ¿cómo podríamos darle seguimiento a la sensibilización y la capacidad humana? Ahí sería interesante ver qué indicadores estarían desarrollando. La cuarta meta, o la 13A, movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales para atender necesidades de países en desarrollo, ¿no? Para cumplir con esto. Bueno, si es un compromiso de los países desarrollados, es una meta para México. En la COP en Perú en 2014, México dijo que dio 10 millones. Con haber dicho que dio $1 ya cumplió la meta, no hay una división o cómo poder argumentar que se está cumpliendo nuestra meta. De todas formas, en su conjunto, en la misma COP, 21 países propusieron dar 9.300 millones. Y la última, promover mecanismos para aumentar la capacidad para planificación y gestión eficaces en torno al cambio climático en países menos adelantados y estados insulares. Ok, esto no nos aplica, en teoría, pero tenemos unas en el país, así que pueden parecer de Bavaria, también las tenemos como de Uganda o de Zimbabue. Entonces, es importante ver cómo podemos incorporar este tema, que de todas maneras viene mencionado en la Ley General, en la Estrategia Nacional y en el Programa Especial. Entonces, hay una relación de la Política Nacional de Cambio Climático con la Agenda 2030. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros ya tenemos, podemos argumentar que vamos en buen camino para cumplir el ODS 13 y alguna que otra meta de otros ODS, ¿no? Independientemente de que aún no se hayan identificado por, los indicadores que se pudieran utilizar. Pero reitero, el hecho de que la misma agenda diga que es otro foro disminuye el impacto que pudiera tener. Como les comenté, si cumplimos el ODS, ¿en verdad estamos solucionando el problema del cambio climático o nada más estaríamos siendo políticamente correctos en las cumbres internacionales en la materia? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, las dependencias gubernamentales deberían transitar de participar en reportar indicadores a en verdad apropiarse del tema y ver, capacitar a los servidores públicos y ver si esto es suficiente. La actualización de normas, ¿en qué dirección? Tenemos en el norte una persona que va con un gobierno que no es muy proambiental, que digamos, con el afán de continuar haciendo negocios con ellos. Bajamos y relajamos nuestras regulaciones, que de por sí no las implementamos muy bien. Y los usos y costumbres de la política mexicana, la rotación de burocracia que no permite que haya una profundización en el conocimiento, ¿no? Y ralentiza los avances, cómo se está implementando la política y como se comentó previamente, la corrupción, incluso la indiferencia. Ahora, ¿la sociedad qué papel debe desempeñar? ¿Debe ser pasivo o activo? ¿Cuál debe ser la relevancia de las acciones individuales, ¿no?, ante las políticas nacionales? Un ejemplo muy burdo: no consumas popotes. Ok, ¿no sería más fácil que en lugar de que nos digas a cada uno haga la conciencia, que cambies la norma oficial mexicana que diga que los popotes no se deban de hacer de plástico y entonces se acabó? Bueno, ahora, si nos vamos a que cumplimos todos los ODS, aún así vamos a poder combatir el cambio climático, híjole, pues se tiene que considerar como un tema transversal y no como un simple ODS, y aún así tampoco mandarlo al otro foro que es la Convención Marco. Y pues mientras tanto, pues México va a cumplir el ODS 13.
pero no quiere decir que se esté combatiendo el cambio climático como tal. Y eso es todo. Gracias. Y por último, pero no menos importante, el licenciado Javier Contreras con estrategias de cooperación internacional para atender las crisis migratorias de la región y el papel de los gobiernos locales de migrantes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo que ponen las diapositivas, nada más quisiera hacer una aclaración. Mi trabajo en el Instituto Jalisciense para Migrantes tiene que ver con la atención a personas en los distintos flujos, en el tema de la asesoría, en el tema de canalizar personas, y sobre esto generamos pues investigación que luego aplicamos para mejorar los procesos de atención a los migrantes. Y de ahí es de donde, bueno, nos hemos acercado a tratar de hacer incidencia en otras oficinas de gobierno y poder generar políticas más hospitalarias. Por lo que les voy a compartir el día de hoy en realidad son reflexiones que pudieran ayudar en el trabajo que ustedes están haciendo, en el trabajo en que ustedes se están formando, para el tema de gestionar y de lograr que haya cooperación internacional con enfoque en migración. Entonces espero que les sirva de algo. Bueno, primero, Jorge Drexler, es lo más importante, empezar siempre con Jorge Drexler. Y Jorge Drexler, en el nuevo disco que sacó, todo el disco tiene un statement muy fuerte contra la política inmigrante de Trump. Tiene una canción que se llama Movimiento, que no se las voy a poner, pero luego ustedes escuchen cuando vayan a su casa. Y nada más para ponernos en contexto, dice: somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias sin equipaje, vamos como el polen en el viento, estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, error ahí por copiar la letra directamente de Google. Somos padres, hijos y bisnietos de migrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Esto no es, una canción increíble que habla de cómo la migración es algo que lo tenemos. Incluso hay una parte donde habla que desde que veníamos en la primera partícula del universo por donde caímos, pero no se lo sacó de la manga. No es el primero que lo dice. Ya hay otras voces menos elegantes, pero mucho más institucionales y con más banderas que Drexler, que también lo han dicho, como por ejemplo la Comisión Interamericana en su informe de estándares interamericanos de movilidad humana, que dice lo que se ha dicho por los migrantólogos siempre, ¿no? Que la movilidad humana es una característica inherente de los seres humanos a través de su historia. O sea, el ser humano ha sido nómada, siempre. Y cuando se asentó no dejó de ser nómada, ¿sí? Y los países desarrollados siguen con altísimos índices de migración. Entonces no es una condición que está sujeta a su constitución económica o a los estándares de vida. Las situaciones en las que migran son muy diferentes, pero la movilidad humana está presente en el ser humano desde siempre y lo sigue siendo, ¿no? El número de personas migrantes en el mundo pues va en claro aumento, no se ha detenido el número de crecimiento de la población migrante, por lo que, o sea, esto creo que refuerza claramente que debemos de tener una atención muy particular al estudio y sobre todo a las políticas públicas que tienen la movilidad. Hay un reporte muy bonito de Mackenzie Global Institute que se llama People in the Move, que lo sacaron en 2016 en diciembre, y se lo recomiendo muchísimo porque es un enfoque que le dan ellos de hacer todo un análisis de todos los beneficios de la movilidad humana y de la migración y romper un montón de mitos con estadísticas. Está muy interesante. Otra vez, no son los primeros que lo plantean, pero está muy padre la recopilación de información que ellos sacan. Y bueno, saco algunos comentarios de este informe, porque nosotros los hemos utilizado en cómo queremos diseñar nuestras políticas públicas. Bueno, para empezar, no puede un gobierno ser reactivo a la migración. No se puede. Uno, porque es una irresponsabilidad. Tenemos que entender que siempre está presente la migración y que jugamos un papel muy importante en los procesos de integración de las personas que salen y que llegan, que van de paso, en cómo atendemos seriamente el tema de la integración, porque esa es la clave entre que se generen grandes brechas hacia la pobreza y el estancamiento del desarrollo de los proyectos de vida, o todo lo contrario, que se genere desarrollo, que se genere bienestar, que se genere crecimiento, que se genere integración, que haya productos sanos de interculturalidad, ¿no? Y bueno, y la migración pues es una clave importantísima para generar este mundo interconectado donde soñamos mucho. Este mundo de la globalización en un sentido muy positivo, ¿no? Atenderla debidamente lo va a lograr. No atenderla,
no migrar, porque no migrar no se puede. No atender la migración nos aleja de esa visión positiva de un interconectado. Y bueno, nada más como algunos datos que les presentan, ¿no? 40, pues del 40 al 80% de la fuerza laboral entre 2000 y 2014, bueno, del crecimiento de la fuerza laboral de 2000 y 2014 fue hecho por migrantes a nivel mundial. Y esta parte me gusta mucho. Los migrantes contribuyen al 9.4% del Producto Mundial. Y 3 trillones, bueno, ya saben que en inglés y en español cambian 3 trillones, ¿verdad? 3 trillones más lo que hubieran producido en sus propios países. Está bien interesante. Produce más una persona saliéndose, tanto le aporta al país de destino, como también le aporta a su país de origen. ¿Sí? Entonces ahí hay una situación interesante. Son notas que lo dejo porque de repente tenemos una visión de la migración como un problema y asociamos migración-problema. ¿No? Entonces, esto simplemente lo estoy poniendo aquí sobre la mesa para que podamos tener también una visión de la migración. Es una situación que se da y que puede ser benéfica. Y hay muchas situaciones de bueno, y ellos hablan de una integración holística que va a tener mucha relevancia, que tiene que ver con que entendamos que no solamente se trata de entender por dónde se mueven y si les doy papel o si no, no, se trata en realidad del meollo del asunto con la migración, es el proceso de integración. Ellos mencionan este concepto de holístico, o sea, no solamente laboral, no solamente del documento, sino también en este proceso de generar una identidad, ¿no? Y por eso la premisa que planteo no es cómo vamos a resolver la migración, sino cómo nos vamos a beneficiar más de la movilidad humana. Y bueno, los objetivos de desarrollo sostenible que se han estado hablando en este panel y que ustedes los conocen muchísimo mejor que yo identifico facilísimo, o sea, nada más así nada más echando un vistazo, identifico que movilidad humana es transversal a todos y que específicamente viene enunciados temas o indicaciones que tienen que hacerse para el cumplimiento de los objetivos que tienen que ver con movilidad humana en el fin de la pobreza, en la educación de calidad, en la igualdad de género, en trabajo decente, en reducción de desigualdades, en paz, justicia y instituciones sólidas y en alianzas para las alianzas para los desarrollos de los objetivos. Entonces, ya están impregnados, o sea, en el texto está evidente que atender a la situación de la movilidad humana es importante para lograr esos objetivos, ¿no? Y luego tenemos una cosa maravillosa que se está por consolidar, que es el Pacto Mundial para la Migración. Cuando se crean las Naciones Unidas, se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, piénselo por un momento. ¿Y en quién estaban pensando cuando se redactaron, cuando consolidaron por fin una doctrina de los derechos humanos? Y la verdad es que, eso es una anotación muy respetuosa, no estaban pensando tanto en la diversidad sexual, no estaban pensando tanto en las comunidades indígenas, no estaban pensando tanto en el tema de género, o sea, en realidad en ese tema de urgencia, de lo que acababa de pasar en el mundo, y lo que estaba con la gran preocupación de los países eran los grandísimas cantidades de desplazamientos forzados, el tema de los refugiados, las ciudades destruidas que habían hecho que poblaciones enteras tuvieran que entrar a otros países. Es una acotación que no quiere decir que no se abarcó el tema de la dignidad abarcaba cualquier forma de discriminación que se pudiera evitar, y qué bueno que se han considerado agendas muy fuertes en cuanto a otras maneras de exigir dignidad. Pero lo que quiero hacer notar es que en un principio, esa Declaración Universal de Derechos Humanos, si ustedes vuelven a leer, está redactada en código de migrantes. Y relacionen todos los artículos, ustedes lo dejo a mis alumnos de la universidad, les pongo que subrayen en la Declaración Universal qué pudiera haber sido escrito por los migrantes, o sea, como para ayudar a los migrantes, y todo está escrito. Y nos hemos tardado demasiado en poder, en el derecho internacional, en las políticas internacionales, ponernos de acuerdo en de verdad llevar a cabo lo que se planteaba en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto puede llegar a ser un acontecimiento histórico muy importante. Y lo mejor de todo es que esta es la manera de aplicar los objetivos de desarrollo sostenible con el tema de enfoque a migración. Entonces, mi primera recomendación que haría yo es que cuando hablemos de cooperación internacional para el desarrollo, le metamos el tema de migración, y para podernos guiar, utilicemos los esfuerzos que se están haciendo en el Pacto Mundial de Migración, que nos van a traducir muy bien cómo hacerlo.
¿sí? Entonces, es los objetivos de desarrollo sostenible a través del Pacto Mundial de Migración. Es una gran herramienta para ustedes. Nosotros tenemos nuestro programa de cooperación internacional para el desarrollo, ¿verdad? Haciendo un ejercicio muy sencillo de búsqueda en el texto, o sea, una búsqueda de lo literal, pues en realidad lo único que encuentro yo en tema de, o sea, que lo expresen hacia la movilidad humana, pues son dos estrategias, que tienen que ver con educación y con salud. Yo creo en lo particular que da para mucho más, pero bueno, ahí está, ¿sí? Esto no quiere decir que no, en la práctica no podamos hacer muchísimos más acercamientos de cooperación internacional en la movilidad humana. Otra canción, ¿no? Calle 13, que tiene esta canción hermosísima de Latinoamérica, en una de sus frases dice: soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Se ve una imagen muy fuerte, ¿verdad? Pero que la saco a colación porque en realidad pues, los procesos de integración de América Latina siempre han estado muy frustrados, ¿verdad? Ha sido muy complicado generar pues esta dinámica de integración que, por ejemplo, Europa ha manejado, porque América Latina está peleando internamente en sus propios gobiernos, tiene conflictos políticos, conflictos sociales. Entonces, pero está caminando, ¿no? Está caminando. Y quiero hacer como el acercamiento de, a ver, estamos hablando de América Latina y de cooperación, ¿no? En la región. ¿Qué vamos a pensar? En Estados Unidos. En primer lugar, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es algo que tienen en común muchos países de América Latina. Si queremos pensar en Latinoamérica y sus migrantes, tenemos que pensar en Estados Unidos. Nada más vean unas cifras por aquí interesantes. En Estados Unidos hay 1 millón, lo que sea, hay 1,295, sí, 1 millón, millones, exactamente, salvadores en Estados Unidos. Y de esos, 465,000 están identificados que no tienen papel. ¿Ok? Y en El Salvador hay 6 millones 300, sí, 6,3 millones. Entonces, imagínense, una sexta parte de lo que es Salvador adentro está fuera, o sea, de personas en Estados Unidos. En el área metropolitana de El Salvador, que es donde más se concentran personas de ese país, hay 2 millones. Imagínense una política que se enrudezca contra la migración indocumentada en Estados Unidos y te saque a la mitad de los indocumentados en un acto, un gran arrebato, ¿no?, de nacionalismo. Colapsas la capital, porque se van a quedar en la capital lo que quieran durar antes de que se vuelvan a salir, ¿sí? Imagínense lo delicados que son estos temas, ¿sí? Es este tema, y este tema no es nada más de El Salvador. Hay muchos países de América Latina que compartimos esta misma situación en la que tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, por cómo otros países se comportan con los nacionales de sus países que nos están recibiendo. México pues comparte muchos desafíos, como el tema de las remesas, como el tema de la migración de retorno, y ahora la migración de tránsito, que lo hace vincularse con Latinoamérica, ¿no? Y vivimos estas crisis de manera muy fuerte en Latinoamérica, en la que México no puede ser indolente, tenemos que voltear a verlo. Pero ojo, yo trabajo en una oficina estatal de gobierno, ¿a mí me importa eso? Sí, me tiene que importar muchísimo. Yo también voy a tener un ámbito de incidencia en los fenómenos que están pasando en América Latina. Por ejemplo, Artur dice que en 2016 fueron recibidas 93,000 solicitudes de asilo en el Triángulo del Norte, y muchas de ellas ya fueron en México, ¿sí? Muchas de ellas están pasando aquí en México, porque mucha gente se está queriendo quedar ya en México, a mitad del traslado. La UIM estaba sacando estas cifras aquí en 2018, de lo que iba del año, y vean el aumento de la migración de Guatemala, 48%, va en aumento, obviamente pasando por México, ¿sí? Venezuela es un caso muy particular. La diáspora de venezolanos está abarcando muchísimos lugares del mundo. En México están llegando muchísimos venezolanos. Guadalajara está recibiendo muchísimos venezolanos. ¿Son venezolanos pobres o ricos los que llegan a Guadalajara? Clase media, ¿no? De clase media. En realidad sí hay una tendencia de clase alta, porque es en avión, porque hay ciertos parámetros que uno se va dando cuenta. Entonces no los vamos a cuidar, no vamos a atender sus necesidades. Pues claro que sí, porque viven situaciones de vulnerabilidad, viven situaciones que afectan su dignidad. A lo mejor no venían del contexto que tenemos como asimilado de que es la víctima de una violación de los derechos humanos, pero eso no significa que es una situación que se debe atender seriamente y en un enfoque de derechos humanos. ¿Me explico? Bueno,
Y esto me lleva a reflexionar que, como también lo dice la OIM, como también lo dice la Comisión Interamericana, la migración es un fenómeno multicausal. Y por eso creo que tenía mucha relevancia que este panel fuera compartido, claro, el tema de ambiente y el tema de migración. ¿Qué es multicausal? Multicausal no es que pueda tener muchas causas, es que siempre tiene más de una causa. Eso está interesante. Entonces, por ejemplo, en el caso de Haití, ¿qué pasó con esta gran salida de haitianos? ¿Qué fue? Fue un todo, exactamente. No fue el tema climático, no fue el tema del desastre natural. Es que es un país que no tenía la capacidad de responder ante ese fenómeno natural y entonces obligó a las personas a salir. Había un tema social, había un tema económico y había un tema político. ¿Sí? Y entonces también eso podemos decir en Nicaragua. Apenas esta semana acaba de llegar a la Casa Migrante del Refugio un primer grupo de 9 nicaragüenses. Sumamente raros en Guadalajara. Llegaban como a cuentagotas. Y hoy ya llegaron esta semana 9. Eso nos da una señal de que la gente de Nicaragua está decidiendo migrar en grupo. Bueno, entonces pongo a su consideración que la cooperación internacional debe tener este enfoque de decir, ¿sabes qué? La migración es un fenómeno multicausal, entonces debemos de generar diversos instrumentos de cooperación en las áreas ambientales, en las áreas económicas, en las áreas sociales, políticas, que siempre estén pensando en cómo atender el tema de la migración. Un buen ejemplo de ello es este Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones, que se hizo en el sur, en Sudamérica, porque el contenido del texto trae una visión muy completa de lo que podría llegarse a plantear en un proceso de integración más hacia lo social, ¿no? Como para revisar, pues, sería interesante para ustedes, ¿no? Y la segunda recomendación entonces sería que la migración es un eje transversal en nuestras propuestas. Es inherente a nosotros, siempre ha estado presente y entonces se manifiesta de diferentes maneras, es multicausal. Creo que cumple con los requisitos para que podamos darle la categoría de transversal, ¿no? Bueno, por último, me quedo con quiero hacer esta reflexión de entonces, ¿qué significa atender la migración? Porque esta pregunta es sumamente pertinente. Pues si yo trabajo en una oficina estatal o en un municipio, yo tengo algo que atender a los migrantes, ¿no? Que no se le compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración. Bueno, la verdad es que se es migrante más allá de la frontera. O sea, tú te vas, pasas la frontera, te alejas del oficial de migración y tú sigues siendo migrante. Y en cualquier cosa que hagan esas personas, su factor de migrantes los acompaña y se manifiesta en todos los aspectos de su vida. Y eso no lo podemos obviar. El problema es que no sabemos cuáles son los problemas de los migrantes. Yo les decía hace rato que nos falta más Mexican Migration Project y nos falta menos Univisión. O sea, tenemos una idea de la migración demasiado mediatizada que nos hace improvisar demasiado en las políticas con migrantes. Gastamos mucho dinero en proyectos de programas que no son fidedignos a las estadísticas y a los números de los verdaderos problemas. Entonces, sí, una recomendación que haría, la tercera, es no improvisar, requiere de documentar. Y en migración es muy difícil documentar, pero es urgente documentar. Entonces no podemos simplemente lavando las manos y decir, pues no se puede, ¿no? O sea, tendríamos que buscar, como si hay esfuerzos muy interesantes. Entonces, hay que considerar entonces las múltiples caras de México como compromiso hacia sus habitantes y hacia quienes pasan por él, y hay que reconocer que México es expulsor, hay que reconocer que México es país de tránsito, hay que reconocer que México es un país de migración de retorno, hay que reconocer que México es un país de destino, hay que reconocer que tenemos que respetar los derechos humanos como parte de un compromiso proveído del multilateralismo. O sea, no es como en Estados Unidos que los derechos humanos o los civil rights son producto de un tema de sus luchas civiles, que son mi asunto y yo los modulo. No. México está construyendo su paradigma de los derechos humanos desde una visión internacional multilateral. Y eso es diferente, sí juega un papel distinto. Y bueno, que guardamos una interdependencia muy importante con América Latina. O sea, no podemos, no atenderlos a ellos es no atenderlos a nosotros. ¿Sí? Y no generar estrategias en conjunto para resolver mis problemas, también eso afecta a ellos. O sea, tenemos que hacer un bloque para atender este tipo de situaciones. Entonces, bueno, un enfoque nacionalista reactivo son políticas migratorias de expulsión y controles fronterizos, tratar de evitar la migración, que es, nosotros tenemos algo de eso, tenemos que
Sí lo seguimos viendo porque tenemos una presión muy fuerte de los Estados Unidos de hacer su frontera extendida, pero también hay esfuerzos dentro de los mismos, sobre todo aquí donde los gobiernos locales creo que estamos tratando de hacer un contrapeso, ¿no? De generar un tema de ayudarle a las políticas de derechos humanos del gobierno federal, porque o sea, el gobierno federal vive esta dicotomía, vive un marco que cada vez es más protector de los migrantes, pero luego también vive presiones muy fuertes de Estados Unidos para ayudarle en la tarea que él quiere hacer. Entonces tenemos que ayudarle los otros sectores del gobierno y tenemos que ayudarle también, sobre todo a la sociedad civil y la academia, para poder tratar de romper estas falsas ideas de cómo se va a arreglar el tema de la migración. Y bueno, en lugar de eso, pues creo que podemos atender la problemática que propicia la migración irregular en el estado expulsor y en el receptor, que ahí es donde la cooperación internacional tiene todo que ver. Y bueno, en tema de derechos humanos, pero también yo diría en un tema de desarrollo, y aquí me quiero meter en una palabra importante, el dejar de ver al migrante como víctima. El migrante, hasta que no lo veamos como agente, vamos a seguir siendo asistencialistas. O sea, el enfoque de victimización del migrante, no podemos. O sea, hay ciertos grupos vulnerables con los que sí se puede, porque no son tantos. Pero ¿cuántos son los migrantes? Casi todos somos migrantes de alguna manera, ¿sí me explico? Y del día de mañana tal vez yo me puedo convertir en migrante, y, o sea, no podemos tratar de entregarle a un DIF, por ejemplo, ándale, atiende a los migrantes, no se puede. Se tiene que hacer, y aparte no puedes crear un hospital de migrantes con escuelita de migrantes, no se puede hacer. Tenemos que entender, pulir todas nuestras políticas en todos los derechos, salud, educación, en tema de vivienda, en tema de seguridad, y reconocer que hay un montón de espacios, de excepciones a la visión que nosotros tenemos del habitante, ¿sí? Del ciudadano, y poder hacer de verdad un marco de políticas públicas y de servicio público más acorde a los números que vivimos. Esto nosotros lo usamos en mi oficina cuando viene una persona repatriada. En vez de mandarle los folletos, hicimos este esquemita para que entonces, en base a cada uno de estos cuadros significa una serie de preguntitas que le hacemos, y entonces revisamos cuál es su situación. Entonces, con cada uno de los derechos humanos que él tiene, y para ver cómo podemos hacer estrategias para que no se encuentre en una situación vulnerable, ¿no? Y que pueda precisamente tener un proceso de integración más eficaz. Y bueno, entonces la cooperación internacional juega un papel muy importante, y quisiera nada más hacer énfasis, tanto para los migrantes que se encuentran en una situación irregular, como para la migración regular. O sea, no porque tengas la residencia, significa, o no porque tengas tus papeles, un permiso, significa que no tienes problemas para integrarte, y significa que el Estado te está poniendo obstáculos para que tú mismo lo beneficies como parte de la fuerza laboral. Y esa es una de las cuestiones donde también es muy importante trabajar en ver, ampliar el esquema de la migración. Desde cómo se consiguen los documentos. México tiene mucho que aportarle a Centroamérica, y tiene mucho que aportarle principalmente al Triángulo del Norte, en que pueda generar mecanismos de acceso a documentos internacionales más eficaces, porque no existe un sistema de consulados más complejo en el mundo que el mexicano. Y ahí tenemos mucho que ofrecer. Es algo que yo encomio mucho de los consulados mexicanos, que claro que siempre hay mil quejas de ellos, pero porque también ven el número de mexicanos que hay en Estados Unidos. Hay como 22 consulados en la parte de California. ¿En qué otro país puede presumir eso, no? Entonces, también, por ejemplo, la migración está presente incluso en temas legales. Oye, un niño migrante no acompañado, hay un pleito, ¿no? Para ver quién debe ser su tutor, quién va a cuidar, qué es el interés superior del menor. ¿Lo regreso con su familia o que se quede aquí solo? Y esa pregunta no está fácil de contestar, porque cuando tú le preguntas por qué te fuiste, no, pues es que ya estaba, cuando maltrataban, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí me explico? O sea, es un tema interesante que tiene que ver con migración, pero tiene que ver con otros derechos. Y bueno, pues, y también tema cultural, ¿no? Aquí pongo el caso de los haitianos que llegaron a Tijuana porque tenían la promesa de Estados Unidos de que les iban a dar el asilo, ¿no? Y siempre no. Y entonces se quedaron ahí, y ya entonces se está empezando a generar una sinergia, obviamente, creo que no ha sido una sinergia provocada o fomentada por la ciudad, sino más bien por la misma inercia de que están ahí, pero se empieza a generar un cambio va a generar un impacto cultural en Tijuana, ¿sí? Y eso nos está pasando continuamente, entonces hay que atenderlo debidamente.
¿Qué significa una integración cultural? Es que yo pueda decir, por ejemplo, soy salvadoreño, pero también sentirme parte de Guadalajara. O sea, no tener que renunciar a lo que era y poder también considerarme parte de lo que estoy. Y eso hay políticas públicas que se pueden diseñar para fomentar, ¿no? Entonces, mi última recomendación sería, por lo tanto, si se dan cuenta, tengo un enfoque muy a temas que le competen a los estados, es que la cooperación será real cuando se vuelva local. Pues muchas gracias. Muchas gracias por las reflexiones y las presentaciones son bastante interesantes. Creo que tenemos tiempo para unas preguntas, entonces quisiera abrir la ronda de preguntas. ¿Alguien? ¿Hice yo? Para la mesa, bueno, sobre todo medio ambiente, pareciera que crecimiento económico y medio ambiente en la exposición de los objetivos de la Agenda 2030 y desde la agenda del milenio, la 2015, que estaba ahí el medio ambiente, son irreconciliables, crecimiento económico y medio ambiente. La pregunta sería aquí, ¿por qué son irreconciliables? ¿Por qué la forma de cómo las empresas producen y tienen que utilizar toda esa energía? Que bueno, tenemos Estados Unidos es el principal consumidor de energía, petróleo, sigue China, no firmaron los foros de Kioto con nosotros, Estados Unidos lo firmó, pero ¿qué pasa cuando este tema entra dentro de la agenda global desde el 2000 y que hoy por hoy los gobiernos lo aprovechan? Esta ayuda que dan para cooperación y desarrollo la aprovechan para como una herramienta para que esa ayuda sea condicionada y que acepten la inversión, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mineras, que por cada gramo de oro que están extrayendo se lleva 481,000 litros de agua, y con procesos de lixiviación, mercurio, uranio, que son altamente dañinos, y que estamos hablando no solo de gases de efecto invernadero, sino de metales pesados. Entonces, y ahí viene un cambio en todo lo que es la política exterior. Estoy hablando de las mineras canadienses, pero también nos encuentras con chinos que no estuvieron en el protocolo de Kioto y que están también, cuando uno ve Alianza del Pacífico, bueno, también no estamos muy bien parados con el Grupo México en Perú, pero se les permite esto. En tanto no haya una regulación internacional de las inversiones, pareciera que crecimiento económico y medio ambiente son irreconciliables, porque desde la política exterior, que hoy por hoy veíamos en la mañana, que cuando se habla de la promoción económica, los departamentos de asuntos externos, por ejemplo Canadá, son los que promueven la inversión de las mineras en los países de América Latina, y la promueven con esa ayuda de cooperación y desarrollo, pero finamente condicionada para que le den la concesión a las mineras. Entonces, no sé, me parece que habría que debatir respecto de, porque cuando uno ve los objetivos, los 17, muchos de ellos están dirigidos a la sociedad, pero no a las empresas, y hay que pensar de manera más, cuidar el medio ambiente, como si fuese la sociedad la única que contamina. Los principales contaminadores son las empresas, y a esas, mientras no haya una legislación que las obligue a reducir sus gases de efecto invernadero, esto va a seguir y vamos a llegar a ese a ese incremento de los gases y de dióxido de carbono y el calentamiento global. ¿Alguien más? Sí, yo. Buenas tardes. Buenas tardes.
Mi pregunta es hacia Javier Contreras, sobre la migración. Bueno, lo que yo he estudiado sobre la migración es que el gobierno mexicano federal tiene una postura ambivalente hacia la gestión de la migración, especialmente bajo la lente de la securitización y el respeto a los derechos humanos, que son dos cuestiones que se yuxtaponen de una forma muy fuerte, ¿no? En ese sentido, se dice que en el programa de la Frontera Sur, que está principalmente financiado por el gobierno de los Estados Unidos, se dice que hay cooperación y que se tienen algún tipo de avances que lo midieron en retenciones. En ese sentido, a mí me gustaría saber si a través de la dependencia en donde usted trabaja, se tiene algún tipo de cooperación internacional para atender este tipo de problemáticas, ya sea desde la lupa de los derechos humanos o de la securitización. Y si es así, si existe la cooperación, ¿de qué se trata específicamente? Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Muy bien. Bueno, igual procedemos a... Bien, con relación a si es compatible o no el sistema o el crecimiento económico con el medio ambiente, bueno, dentro de la academia tenemos dos escuelas teóricas, la ambientalista y la verde. Bueno, la verde de plano tiene una postura donde dice que la estructura económica fue lo que nos llevó al desastre ambiental que tenemos ahora, entonces no es posible establecer medidas para frenar este desastre natural con ese modelo económico que tenemos. Es la postura que asumen. Sin embargo, los ambientalistas dicen lo contrario, dicen, no, pues es que en realidad dentro de esta estructura podemos encontrar los medios para frenar lo que la sociedad hizo, pues, o sea, lo que, si la estructura lo hizo, pues entonces la misma estructura lo puede cambiar. Evidentemente esto es mucho más complejo. Es mucho más complejo porque incluso dentro de los acuerdos internacionales existen algunos puntos que resultan pues como un tanto incomprensibles. Por ejemplo, usted decía el caso de que China no había firmado el protocolo de Kioto. En realidad sí lo había firmado, lo que pasa es de que China entra en una clasificación de país en vías de desarrollo, entonces no está dentro del anexo 1. Entonces no es obligatorio para China en realidad establecer los compromisos tal cual del protocolo de Kioto. Esa es así como la gran diferencia. Entonces los chinos decían, bueno, es que nosotros estamos ahorita en nuestro proceso de desarrollo económico, es nuestro momento, ustedes ya tuvieron todos una serie de siglos para desarrollarse económicamente, tienen una responsabilidad histórica, nosotros es justo nuestro momento. Entonces es como lo complicado, porque partimos de un acuerdo que es internacional, que establece frenar las medidas o más bien los gases de efecto invernadero, y justo para unos países que en ese momento, China desde el 2006 es el principal emisor de gases de efecto invernadero, entonces, y no la aplica, o sea, no la aplicó. El protocolo de Kioto entró en vigor en el 2005. China en el 2006 se convirtió en el primer emisor de gases de efecto invernadero y obviamente no tenía una responsabilidad nada más moral. No era un compromiso con objetivos jurídicamente vinculantes. Entonces es bastante complejo. O sea, si desde el mismo régimen internacional hay como cosas que no nos quedan claras, lo que permea a lo local pues también está bastante complejo. Sí, evidentemente hay cosas que se tienen que reestructurar. Sí, pero también México lo firma y México sí adquiere compromisos. Entonces también somos un país que está fuerte. Sí adquiere compromisos, incluso estableció una ley nacional contra el cambio climático y es de los pocos países que lo tienen. Lo malo es que no se aplica de Estado de Derecho. O sea, es lo malo con México, y como lo decía yo en mi presentación, es que aquí en los problemas en los compromisos o en los acuerdos de medio ambiente,
el factor corrupción está muy presente. Incluso en el dinero que destinan los fondos verdes, pues hay mucha simulación de que se hacen las cosas y no se hacen. Sí, evidente, es bastante complejo.